Buenos, buenos días. Les hablaremos sobre el Tratado de Libre Comercio Corea del Sur-Colombia. Presenta Jason Benavides, Sandra Rodríguez. Durante la exposición daremos respuesta al interrogante de por qué este acuerdo es de relevancia para la economía colombiana. Introduction. This TLC allows a direct rapprochement with EAM, a continent that is home to 60 of the world's population in addition to having the most developed economies and growing purchasing power. South Korea is a strategic partner not only because of the possibility of generating strategic alliances that would beyond commercial exchange, there is technology transfer and foreign direct investment. It is worth 10 to the economic powerhouse and Asia for it 2021. South Korea, infamous for its dramatic rise from one of the world's poorest countries to a high income, the 11th country in a single generation. The Korea Free Trade Agreement, Colombia was seen February 21, 2013, and in the in foreign in June 25, 2016. Los indicadores que encontramos para los diferentes países, tanto para Colombia como para Corea, la capital de Colombia es Bogotá, su población está alrededor de 50.372.000 habitantes, su superficie es 1.141.750 kilómetros cuadrados, la moneda es pesos colombianos. Su religión netamente o en su gran mayoría profesan el cristianismo. Esta es perteneciente a la Alianza del Pacífico, la CAN, el FMI, el OEAD, el OCDE, la ONU y UNASUR. Por la parte de Corea, su capital es Seúl, su población está alrededor de 51.781.000 habitantes, su superficie es 100.770 kilómetros cuadrados, su moneda es el won sudcoreano, su religión en su principal son no creyentes. Corea pertenece a la ACD, al GO2, al FMI, al OCDE y a la ONU. Las rondas de negociación. Las rondas de negociación, la primera ronda se generó en el país asiático, en Seúl, Corea del Sur, entre el 7 al 10 de diciembre del 2009. Posteriormente, en esa primera ronda se definieron la estructura, las modalidades del acuerdo. Con anterioridad ya se habían generado este tipo de charlas o de reuniones para hacer mención a lo que se va a relacionar en el acuerdo, como es la industria, la energética, la tecnología y la información en las telecomunicaciones. Después del primer acuerdo, las negociaciones se vinieron desarrollando tanto en los Estados Unidos como en las diferentes ciudades de cada uno de los países. Digamos que se generaron 7 rondas y 5 mini rondas en las cuales están postulados todos aquellos acuerdos a los que se llegaron en sus 22 capítulos que tiene el acuerdo. En el acuerdo comercial se plantearon, a modo de resumen, acuerdos en acceso a mercados de bienes industriales, agrícolas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias. También estuvo la intervención de la propiedad intelectual, comercio, de desarrollo sostenible. Y entonces podemos decir que para modo de conclusión en la ronda, se cerró con la ronda 7 en el 11 de junio del 2012 en Seúl.
y como tal el cierre de las negociaciones se dio el 25 de junio del 2012. El acuerdo entra en vigor el 15 de julio del 2016. Bien, para comentar un poco la estructura, ya mi compañero dijo, está conformado por 22 capítulos, algunos anexos. Dentro de esta estructura está un capítulo de cooperación, el cual busca fortalecer la transferencia de tecnología y el conocimiento entre los dos países. Corea tiene una desgravación de aranceles del 99,9% y Colombia del 97,8% durante los próximos 10 años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Bien, en términos comerciales, las economías de Colombia y Corea del Sur se consideran complementarias. La coreana se centra en artículos tecnológicos como electrodomésticos, carros y celulares, mientras que la colombiana produce materias primas como bienes agrícolas y minerales, lo que hace posible que las necesidades de abastecimiento de ambos países se satisfagan mutuamente. ¿Cómo exportar un producto hacia Corea del Sur? Tenemos 4 pasos. Primero es la licencia. La mayoría de los productos pueden ser exportados sin licencia previa, pero sí se requiere una declaración de importación al momento de realizar el ingreso a ese país. Segundo, notificación. De acuerdo con la ley de inocuidad, se debe realizar una notificación ante Korea Food and Drug Administration. Tercero, registro de importadores. El gobierno de Corea introdujo el registro de importadores con el fin de facilitar la importación de productos de plantas productoras registradas. En ese caso no se requiere de inspección y el producto puede ingresar al país bajo un sistema de vía rápida. Cuarto, inspección. Los productos alimenticios exportados deben pasar por un proceso de inspección y, si el caso lo amerita, de cuarentena. En cuestión de la balanza comercial, según el gráfico obtenido de la DIAN en 2015, año anterior a la entrada de vigencia del acuerdo comercial con Corea, la balanza arrojaba un déficit de 856 millones de dólares. 5 años más adelante, en el 2020, este monto se redujo hasta un mínimo de 661.003 millones de dólares. Desde la entrada en vigor del acuerdo, las exportaciones de Colombia a Corea del Sur muestran un comportamiento creciente. Entre 2016 y 2018 pasaron de 402 millones a 627 millones. En 2019 se presentó una reducción del 23% debido principalmente a la caída de las ventas de productos minero-energéticos. No obstante, en 2020 presentaron una mejoría importante al llegar a 572 millones con un crecimiento del 19% respecto al año anterior. Las importaciones de bienes originarios de Corea del Sur muestran un comportamiento fluctuante decreciente entre 2016 y 2017. En 2018 aumentaron a 776,4 millones y en 2020 presentan una caída de la demanda del menos 8%. Con respecto al año anterior, este comportamiento se dio por menores compras en electrodomésticos y carros para el transporte de personas y obviamente el tema de la pandemia. Bueno, para la balanza de pagos, como cabe mencionar, la balanza de pagos son todos aquellos registros que se pueden hacer en las diferentes transacciones que hace un país con el resto del mundo. Entonces, para el caso de nuestro acuerdo, que es entre Colombia y Corea,
trajimos los diferentes indicadores, como lo es el PIB anual, tanto de Colombia como de Corea. Para Colombia, el PIB anual para el 2020 contempla 237.146 millones de euros, lo cual esto hace que el PIB en Colombia cae un 2.4% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior. Eh, digamos que esta caída del PIB se vio reflejada ante que genera el nivel de exportaciones a Corea genera el 3,3% del PIB en general. En el caso de Corea, Corea contempla de un PIB anual para el 2020 de 1.436.668 millones de euros, lo cual, a comparación de Colombia, Corea sí tuvo un incremento en el primer trimestre del 2021 del 0.08%. De esta manera, subió 9 décimas respecto al trimestre anterior. El PIB per cápita para Colombia es de 4.720 millones de euros, mientras que para Corea es de 27.745 millones de euros. Digamos que el PIB en Colombia también obtuvo un déficit cayó respecto al año anterior, puesto que este contemplaba, tuvo una pérdida de 1.251.000 millones de euros, lo cual lo deja posicionado en el puesto 50 de 52 países registrados. En el caso de Corea, tienes, digamos que un aumento en el PIB per cápita. En el primer trimestre obtuvo un aumento de 7.300 millones de euros, generando así una diferencia de 406.000 millones de euros respecto al año anterior. Y este se encuentra en el puesto 22 en la posición del PIB per cápita. Para la deuda, la deuda del PIB per cápita, esta deuda en el 2020 para Colombia fue creciendo, digamos para Colombia venía creciendo desde el 2010, pero en el 2020 pues digamos que obtuvo una alza un poco relevante, la cual creció, tenía un valor de 3.093.000 millones de euros, y lo cual subió o tuvo un incremento de 151.220 millones de euros. Entonces, lo cual esta cifra, digamos que alcanza de la deuda, alcanza a obtener el 65.38% del PIB en general que contempla Colombia. Para el caso de Corea, el caso de Corea para el 2020, pues la deuda que contempla Corea es de 621.431. Se dice que Corea es uno de los países del mundo con el cual contempla su mayor deuda. Pero un dato curioso es que, digamos que la deuda no alcanza a reflejar el mismo valor ante el PIB como lo hace Colombia, puesto que para Corea esta alcanzó el 42.13% del total del PIB en la deuda. Pero esto se debe a que, pues, como ya lo mencioné anteriormente, el PIB para Corea pues es de 1.436.000, lo cual deja muy por debajo al PIB de Colombia. Bueno, para al gasto público, digamos que el gasto público se puede rescatar que para Colombia en el 2020 disminuyó relevantemente. Digamos que el gasto público ante el PIB para el 2020 alcanzó el 33% y para el 2019, mientras que para el 2020, pues para el 2019 obtuvo un 33.45 y para el 2020 bajó a un 32.85%. La balanza de pagos.
Bueno, el superávit por cuenta corriente del Corea del Sur, esta generó un incremento del 26% para el 2020 respecto al año anterior, como es el 2019. Estos datos fueron publicados por el Banco de Corea. El superávit de su cuenta corriente alcanzó los 75.200 millones de dólares en el 2020. O sea, esto representó una subida en total del 26,14% respecto al año anterior. En contraparte, obtenemos para Colombia los resultados globales del superávit. Desafortunadamente no son los mejores. Este sí tuvo un déficit en la cuenta corriente. Su déficit estuvo alrededor de los 9.083 millones de dólares, lo cual generó un déficit aproximadamente del 3,3% en proporción al PIB. Eh, digamos que fue inferior en su totalidad en 1,2 puntos percentuales frente el año anterior. La forma para retirarse del acuerdo, esta la encontramos en el artículo 22,5, en lo cual menciona como terminación. Dice que cualquiera podrá poner en término el tratado. Esta modificación se hará de forma escrita y dicha terminación surtirá efecto a los 80 días después de haber notificado pues, las diferentes causales o consecuencias por las cuales se retira del acuerdo. Ya para terminar a modo de análisis y para seguir complementando la respuesta que planteamos al inicio de la sustentación y darle esa importancia de por qué se debe negociar con Corea, pues digamos que nuestros análisis fueron que el primer tratado que se va a hacer con un país asiático que le permite el ingreso a los diferentes mercados que contemplan este continente, a nuevos productos, a mayor tecnología, mayores insumos agrícolas para desarrollar, en este caso, nuestro ejercicio en el país. Otro de los análisis es la reducción y eliminación de los aranceles, barreras no arancelarias a las exportaciones, eh, tanto pues, para los países colombianos como en el mercado coreano, para ser competitivos con, digamos, nuestros productos, facilitar, como ya lo mencioné, mayores tecnologías, insumos, maquinaria de esta manera para generar que nuestra economía sea un poco más competitiva al momento de generar los diferentes procesos que realizamos al interno de nuestro país. En este sentido, pues digamos que se busca diversificar los distintas muestras. Actualmente solamente contábamos con el 5% de las exportaciones de un bien dirigido hacia Asia. Entonces, con este acuerdo lo que se busca es aumentar más esta participación en el nivel de exportaciones frente a otros países del mismo continente. Em, en el 2013, pues el país se ubicó en el puesto 15 a nivel mundial por el Producto Interno Bruto. Entonces, pues lo cual nos deja que este tratado está haciendo con un país que tiene una suma importancia ante la economía mundial, lo cual esto es beneficioso para fortalecer así nuestra economía. Contemplamos la biografía. Muchísimas gracias.